En, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Hay cuenta? No hay cuenta, presidente. No hay cuenta. Ya, tenemos, como citado hoy día, para considerar el proyecto de ley que crea un registro nacional de personas beneficiarias finales. Boletín 16.475/05. No sé si estamos esperando al ministro Marcel, que quiero dejar claro también para efecto de la grabación que hay un derrumbe en la llegada a Valparaíso, lo que ha generado una dificultad enorme de desplazamiento. Y es por eso, digamos, que varios no han podido llegar, entre ellos el ministro, que entiendo viene en camino. Así que si quiere, por mientras, le ofrezco a la subsecretaria la palabra que respecto al tema. Doña Macarena. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los... gracias, presidente, saludar al senador García, presidente del Senado, a los miembros de la Secretaría, quienes nos acompañan telemáticamente. Antes de hacer la presentación, voy a responder al senador García sobre su consulta. Efectivamente, como ustedes saben, la semana pasada este honorable Congreso despachó el proyecto de ley que modifica la partida 31 sobre los gobiernos regionales para el tema de electrificación y alcantarillado, servicios de agua potable rural. El proyecto, exactamente, el proyecto ya fue ingresado a la Contraloría para su toma de razón. Y respecto a la modificación del decreto 829, que responde a uno de los compromisos adquiridos en el marco del presupuesto de este año, efectivamente, como bien sabe el presidente del Senado por su intermedio presidente, la Contraloría General de la República ha levantado ciertas observaciones y en función de eso se ha estado trabajando con los equipos de Subdere y ahora más intensamente para poder viabilizar que se reingrese prontamente con los equipos de SECPRE y está previsto que el día de mañana reingrese el reglamento para su toma de razón en la Contraloría General de la República. Dicho eso, presidente, entrando en el proyecto que nos convoca, como ustedes saben, el proyecto de ley que crea registro de personas beneficiarias finales tiene amplias dimensiones. Por una parte, es uno de los proyectos que están incorporados en el Fast Track económico, concordado, ¿no es cierto?, por las mesas de ambas corporaciones y el Ejecutivo. Y adicionalmente está también en el marco de lo que es la agenda de probidad y transparencia del Ejecutivo. Importantes organizaciones internacionales, como da cuenta la presentación que ustedes tienen a la vista, han recomendado que el país avance en esta materia. Así lo ha hecho la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAP, en el año 2004, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, como normas de recomendación. También lo ha hecho, por su parte, ¿no es cierto?, la OCDE, la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas y más en el ámbito nacional distintos actores, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, como el capítulo chileno de transparencia, la Fundación Observatorio de Gasto Fiscal, Janet Fund, distintos activistas relacionados con esta materia y más en el marco, ¿no es cierto?, del Ejecutivo. También, ¿no es cierto?, la Comisión Jara Quemada, ustedes saben que el presidente de la República convocó para estos efectos a la Comisión Jara Quemada y una de las recomendaciones específicas es avanzar en el proyecto, ¿no es cierto?, que crea el registro de personas beneficiarias finales y también fue incorporado por parte del presidente de la República en lo que es la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que ustedes saben fue lanzada a fines del año pasado, que fue co-creada con más de 50 instituciones públicas y que contempla más de 201 medidas, una de las cuales es avanzar en el registro de beneficiarios finales, que también ha sido una iniciativa, como ustedes recordarán, que fue patrocinada por varias mociones parlamentarias y también venía, y por tanto está recogido en este proyecto como un proyecto independiente. Ustedes saben que también en principio estaba recogido en el proyecto de reforma tributaria, luego nos pareció relevante, ¿no es cierto?, incorporarlo como un proyecto independiente y esa perspectiva nos parece muy importante poder avanzar porque es una herramienta clave no solo para perseguir, ¿no es cierto?, el crimen organizado, sino el lavado activo, el terrorismo y controlar la evasión y ilusión. Y ha llegado el ministro de Hacienda, así que dicho eso le doy el pase. Para este efecto tenemos que dárselo nosotros, así es un pequeño... Perdón, presidente, tiene toda la razón. Por su intermedio le doy el pase al ministro de Hacienda, le damos la bienvenida y explicábamos, digamos, que las dificultades de acceso al paraíso demoran, digamos, los trayectos. Entonces le ofrezco la palabra respecto de este proyecto de ley. La idea era escucharlo precisamente. Sí, aquí tenemos un test porque nuestros colegas se fueron por Viña y nosotros por el Camino a la Pólvora. Ellos ganaron. Sí.
Bueno, muy bien, presidente, muy buenos días. Muy buenos días también al senador, a la secretaria. Respecto de este proyecto, como bien se ve en los distintos antecedentes que presentó la subsecretaria Lobos, es un proyecto que busca generar transparencia en la información para efectos de identificar y eventualmente perseguir hechos dolosos. Por esa vía permite combatir contra la corrupción y el crimen organizado, previene la corrupción, la cooptación y el conflicto de intereses de las instituciones públicas, favorece el aumento de la cooperación y la coordinación para evitar blanqueos de capitales. En segundo lugar, también contribuye a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por el hecho de que, cierto, muchas veces estas actividades se amparan a través de la creación de múltiples sociedades en las cuales no es posible detectar quiénes son las personas que están detrás de ellas. Al identificar los beneficiarios finales se puede rastrear, detectar actividades de este tipo. También evitar el uso indebido de figuras jurídicas para defraudar, transparentando estructuras de gobierno corporativo, lo que garantiza que los recursos se utilicen de manera adecuada y que no haya simulaciones, abusos, malversación de fondos u otras figuras ilícitas. Colabora con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, al conocer, por supuesto, la identidad de los beneficiarios finales y por esa vía, ¿cierto?, identificar prácticas de elusión o evasión de impuestos. Y, por último, permite asegurar otras obligaciones legales, tales como las pensiones de alimentos, determinando la verdadera capacidad económica y financiera del deudor. Ahora, ¿cómo hace esto el proyecto de ley? En primer lugar, definiendo un concepto de beneficiario final. Esta definición de beneficiario final ya está en la Ley de Compras Públicas y aquí se incorpora de una manera más genérica, con tres condiciones. Primero, personas naturales chilenas o extranjeras con o sin domicilio en Chile que, en primer lugar, posean directa o indirectamente una participación igual o mayor al 10% del capital, aporte, derecho a utilidades o tengan derecho a voto o veto respecto de una entidad obligada a informar. Vamos a ver después cuáles son esas entidades. En segundo lugar, que puedan elegir o hacer elegir, cambiar o remover directa o indirectamente a la mayoría de los directores o administradores de una entidad obligada a informar. Tercero, que ejerzan el control efectivo de una entidad obligada a informar. Y por último, que tengan derecho directo o indirectamente a un 10% o más de los beneficios de un trust, fideicomiso, fundación de interés privado o cualquier otro tipo de entidad fiduciaria. Esta letra se agrega a las otras tres que ya estaban en la ley de compras, se agrega en este caso para hacer referencia, ¿cierto?, a fórmulas más ligadas a fundaciones o fideicomisos. Cuando no sea posible identificar a una persona natural como beneficiario final, se considera como tal a quienes ejerzan funciones de dirección o administración de la entidad obligada a reportar. Veamos entonces ahora cuáles serían las entidades obligadas a reportar. Son cuatro categorías. En primer lugar, los representantes legales de las personas jurídicas. Segundo, a quienes ejerzan labores de dirección o administración de las entidades sin personalidad jurídica que deban declarar. A las administradoras de fondos de inversión respecto a los fondos que se encuentren bajo su administración. Y finalmente, a las personas naturales que tengan la calidad constituyente, administrador o beneficiario de un trust, fideicomiso, fundación de interés privado o cualquier otro tipo de estructura fiduciaria. Esta información se entregará mediante una declaración jurada inicial, la que debería ser actualizada cada vez que haya algún cambio relevante que así requiera mantener actualizada la ley. El registro que se propone está a cargo del Servicio de Impuestos Internos, quien debe garantizar su correcto funcionamiento, la integridad y seguridad de la información, así como el acceso a esta por parte de los organismos públicos y respecto de aquellos cuya información es pública. Después vamos a ver la distinción entre lo que es público y lo que es reservado. Como parte de esta institucionalidad se crea un consejo consultivo ad hoc constituido por el presidente o presidenta del Banco Central, el fiscal nacional del Ministerio Público, el presidenta o presidente del Consejo para la Transparencia, el director o directora de la Unidad de Análisis Financiero y un funcionario o funcionaria del Ministerio de Hacienda designado por el ministro especialmente para este efecto. El Servicio de Impuestos Internos, como administrador del registro, tiene la responsabilidad de emitir un certificado digital que acredite que el sujeto obligado
ha dado cumplimiento a la obligación de informar. Quienes tengan la calidad de beneficiarios finales podrán solicitar la emisión de un certificado que dé cuenta de cuáles entidades tienen tal calidad. Y por último, los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UAF podrán solicitar dicho certificado digital a sus clientes y verificar la vigencia del mismo en la forma en línea a través del portal que el Servicio de Impuestos Internos creará para este efecto. Pasamos ahora a cuál es el tema del acceso a la información. Entonces, por regla general, la información contenida en el registro será privada y estará reservada principalmente a los organismos del Estado que tengan que requieren esa información para cumplir con sus atribuciones legales. Sin embargo, hay casos en los que la información será en parte pública. Primero, para quienes respecto de quienes reciban transferencias o contraten con el Estado bajo cualquier modalidad y quienes reciban donaciones que den origen a beneficios tributarios para el donante. Aquí está recogiendo buena parte de del proyecto de los senadores, ¿cierto?, que citó la subsecretaria sobre esta materia. En estos casos no va a ser de acceso público la información sobre el domicilio, datos de contacto, fecha de nacimiento del beneficiario final. Esta información pública va a estar disponible en forma gratuita a través del portal electrónico en formato de datos abiertos. Y como decía, los organismos del Estado, dentro de sus atribuciones legales y para dar cumplimiento a sus funciones, tendrán acceso completo y oportuno a toda la información contenida en este registro cuando lo requieran. Finalmente tenemos las sanciones. Hay sanciones que tienen que ver con la no entrega de la información y también con ¿cierto?, la violación de la obligación de reserva. Las infracciones a las obligaciones del proyecto se sancionan con una multa de beneficio fiscal de hasta 1.500 unidades tributarias anuales, dependiendo si son consideradas leves, graves o gravísimas, de acuerdo al artículo 12 del proyecto, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penales que correspondan. Adicionalmente, los infractores van a quedar inhabilitados para recibir subsidios u otras transferencias del Estado y en caso de ser proveedores quedan suspendidos el registro de proveedores durante 2 años. En caso de infracciones graves o reiteradas, quienes ejerzan labores de dirección de la persona jurídica correspondiente quedarán inhabilitados para ejercer el cargo de director o su equivalente en sociedades anónimas, en empresas del Estado y en personas jurídicas sin fines de lucro por 5 años. El informe financiero señala cuáles son los costos en materia de personal que suman en la gradualidad, ¿cierto?, de 4 años, llegan a 656 millones de pesos. Esto es para financiar, si mal no recuerdo, creo que son 10 cargos en total en el servicio interno internos para hacerse responsable de la administración de este sistema, además de gastos de funcionamiento, bienes de servicio de consumo y las inversiones iniciales que se requieren para el funcionamiento del sistema, incluyendo las inversiones en informática para desarrollar la plataforma a la cual hacía referencia. En total, ¿cierto?, entonces el costo sería de 583 millones el primer año, 799 en el segundo, 887 en el tercero y luego 884 en régimen. Eso sería, presidente. Muchas gracias, ministro. Senador García, ¿alguna consulta? Senador García. Sí, muchas gracias, presidente, muchas gracias, ministro, subsecretaria y sus equipos. Yo no he tenido oportunidad de revisar el proyecto, entonces quería consultar por los contratos o por las transferencias de recursos que van a gatillar esta obligación de que quienes sean receptores finalmente tengan que informar quiénes son sus beneficiarios finales. Usted se ha referido varias veces, ministro, a compras públicas, por ejemplo. Entonces yo me imagino que contratos en compras públicas, contratos del Ministerio de Obras Públicas, contratos de otros
de otros ministerios. No sé si esto alcanza también a las municipalidades, a los contratos que se celebran a través de las municipalidades, a través de las empresas públicas. En definitiva, ¿cuáles son las transferencias de recursos, cualquiera sea la motivación de esto? Puede ser un contrato, puede ser una transferencia directa, puede ser las transferencias de los gobiernos regionales, en fin. ¿Cuáles son las que motivan la obligación de que quienes sean sus receptores tengan que finalmente informar quiénes son los beneficiarios finales? Yo creo que eso es como bien central conocerlo, porque evidentemente esto va a significar mayores obligaciones de información y tenemos que, yo creo que ser cuidadosos. A mí en primer lugar me parece bien, pero yo recuerdo haber recibido, pero ya hace tiempo atrás, meses atrás, a las organizaciones solidarias, que muchas de ellas reciben recursos del Estado. Son organizaciones, por ejemplo, que mantienen hogares, ya sea hogares para adultos mayores, hogares para niños. Entonces, cuando son corporaciones, cuando son fundaciones, ellos también van a estar obligados a tener que informar quiénes son los beneficiarios finales. Entonces, lo primero que quería, más allá de entrar a ver quiénes van a tener que finalmente formar parte del registro, es cuáles son las operaciones que gatillan que sus receptores tengan que informarlo. Y lo segundo, que a mí personalmente me llama la atención, no tengo opinión formada, pero no sé si el Servicio de Impuestos Internos es lo más adecuado para llevar este registro. No sé si podría ser quizás la CMF, no sé si podría ser quizás otro organismo del Estado, pero me llama la atención que teniendo el Servicio de Impuestos Internos tareas tan concretas, tan específicas, en el ámbito de los tributos, en el ámbito de la administración tributaria, me llama la atención que ellos vayan a ser, digamos, los encargados de llevar este registro, de llevarlo y administrarlo. Esas son mis consultas por el momento, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador García. Yo quiero, este es un proyecto nuevo, creo, no se ha visto la Cámara, digamos, por eso estamos recién iniciando, más allá de las curiosidades que tiene. Yo quiero, ministro, usted me puede ayudar a entender el universo que va a abarcar este proyecto. Se lo digo porque, y también la utilidad final práctica. Se lo explico por ejemplo, con las declaraciones patrimoniales que generaron una gran polémica un poco en esta línea, que me puedo equivocar los datos finales, pero se suponía que eran para altas autoridades, que eran como 1.000 personas, al final terminaron 16.000 personas, digamos, y como se fue ampliando, hoy día yo no sé cuántos, podemos estar hablando de cientos de miles de personas que... Perdón, presidente, yo entiendo que ya estamos como en 200. 200.000 ya, no, que me acuerdo cuando partió esto, ese era el horizonte, fue cambiando, ahora no sé, la evaluación final, digamos, que pues, es todo un tema y no es menor, y es un conjunto de obligaciones que se van planteando a la sociedad. Entonces, no sé, el ámbito de acción de esta otra, ya esta es distinta. De cuánta más una cosa es el mérito, otro es el efecto práctico que esto va a tener en una sociedad, el grado de, ahora que estamos tratando de avanzar en permisología y en desburocratización, tengo la impresión de que aquí están aumentando unos y otros, incluso más, además hay más personas que se contratan por lo que alcanza a ver en el proyecto, digamos. Entonces, claro, siempre puede sonar, cada una de estas cosas tiene un buen lejos, por así decirlo, digamos, y se dice, bueno, que hay, pero al final, ¿en qué se va traduciendo? Va siendo
en un país que es más que hay más facilidades para actuar o va a haber un conjunto cada vez mayor, digamos, de requerimientos que, claro, uno puede siempre una buena razón. Lo que pasa es que el conjunto es el que me preocupa. Entonces me gustaría tener una visión de que, a priori, de cuántas, a su juicio suyo, porque cuántas personas estarían obligados, digamos, a periódicamente entregar estos antecedentes y a ver y cuál es el procesamiento, que es la otra cosa que también es bien relevante, digamos, porque el procesamiento hoy día en materia patrimonial están más de 200.000 personas, digamos, que se entregan en Contraloría, que Contraloría hace un rol que te preocupa que ingresen, digamos, de repente hacen alguna exigencia de corrección, digamos, porque tampoco tienen, no sé cuánto es la capacidad que tienen de ir digamos, correspondiente. Si alguien dice, oiga, tengo un depósito, no sé si alguien lo revisa, si eso es así o eso es así. Entonces, cuando se van aumentando el tipo de cosas, es bueno saber, digamos, cuál es usted explicaba un poco el objetivo. Creo que me gustaría ver el efecto que esto va a tener en el país. Para sumarme a las preguntas del senador García. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también al senador García por sus preguntas. A ver, los obligados a informar son todas las personas jurídicas, con excepción de las empresas Pero públicas. por eso yo entendí eso, pero si usted me puede adelantar un número. O sea, estamos hablando, yo no sé cuántas personas jurídicas hay en Chile, para hacerlo bien franco. El único dato que tengo, a propósito del IFE, que hubo una gran discusión de unos aspectos vinculados al IFE. Después del IFE se estableció un bono a cada pyme, ¿se acuerda, senador García, digamos, el bono acá, un bono creo de 1 millón o 2 millones de pesos por cada empresa, cada pyme, los créditos, no fue un crédito, fue un aporte del Estado para reactivar en función de la pandemia. Eso fue una discusión aquí largamente se planteó en esta misma comisión, digamos. Entonces, y una cosa que también y estaba hablando del gobierno anterior, digamos, que no se sabía cuánto eran las personas que podían optar a ese beneficio. Al final hubo un cálculo y resultaron ser, creo que son como 700.000, pero no sé cuántas personas jurídicas hay en Chile, que es una primera pregunta. ¿Cuántas de esas están activas? ¿Cuántas de esas son relevantes la información? Perdón la interrupción, ministro. Sí. Las personas jurídicas que están registradas ante el Servicio de Impuestos Internos son 625.000. El número más grande corresponde a sociedades de responsabilidad limitada, que son aproximadamente 262.000. Sociedades por acciones, la famosa SPA, 172.000. Las empresas individuales de responsabilidad limitada, 118.000 y 40.000 sociedades anónimas cerradas. Luego viene un detalle de categorías menores y otros que es del orden de los 32.000. Eso correspondería a las personas jurídicas a las cuales se hace referencia acá en el artículo 4 del proyecto. Además de esto, se incluye las administradoras de fondos respecto de los fondos de inversión que están bajo su administración y otras entidades sin personalidad jurídica que en el caso de asociaciones sin fines de lucro son solo en el caso de que contraten con el Estado cualquier título o reciban algún tipo de transferencias del Estado. Eso es básicamente el universo. Ahora, el artículo 5 del proyecto señala cuál es la información que se debe aportar, que es una información bastante básica: nombre y apellido, fecha de nacimiento, RUT, nacionalidad, domicilio, país de residencia, dato de contacto, si se trata de una persona políticamente expuesta, y el tipo, básicamente el tipo de interés que posee en la sociedad o en la fundación, si es el caso. Uno pensaría que esta es una información que sería como natural que se hubiera entregado siempre, pero desgraciadamente no ha sido así.
y a medida que se han ido creando más sociedades y al mismo tiempo sociedades que tienen participación en otras sociedades, se va perdiendo la relación con quienes son los beneficiarios últimos, que es lo que se persigue a través de este proyecto. Ahora, ¿por qué impuestos internos? En buena medida por estos mismos datos que citaba, porque si uno piensa en la UAF, perdón, en el Consejo de Estabilidad, la CMF, eso correspondería básicamente a las sociedades anónimas. Que las sociedades anónimas abiertas son 308, las sociedades anónimas cerradas son 40.000, pero aparte de eso quedan 580.000 personas jurídicas fuera de la cobertura que tiene la CMF. Entonces, esa es la razón fundamentalmente por situar en el Servicio de Impuestos Internos la elaboración de este registro. Ahora hay que tener claro que, a diferencia del caso de las declaraciones patrimoniales, que es obligación actualizarlas cada año, en este caso la obligación de actualizar es solo cuando haya algún cambio respecto de la situación la información que se entregó originalmente. Es decir, si hay un cambio en los socios, un cambio en las participaciones, o hay alguien que que deja de cumplir estos requisitos que se señalaron acá, eso es lo que correspondería informar. Perdón, presidente, perdón, ministro. No frente a cada contrato, porque varias de estas entidades, compran frecuentemente con el, digamos, hacen compras frecuentes a través de compras públicas, en fin, o sea, tienen como, en algunos casos yo creo, numerosas transacciones a través del año. Entonces, mientras no haya modificación de su estructura jurídica, de quienes son sus directorios, no tienen obligación porque, no sé si me explico bien, porque tampoco sé si entiendo bien el proyecto, porque acá es el beneficiario final, y puede que determinados contratos, los beneficiarios finales, aunque sea la misma entidad, puedan ser distintos. A ver, yo recuerdo que la primera vez que escuché de este proyecto fue a raíz de las dificultades que han tenido las organizaciones solidarias de la sociedad civil con la actual normativa que está en la ley de presupuesto, y que yo me imagino lo vamos a revisar bien, en fin, y para el año 2025. Y concreta y específicamente era a raíz, ¿se acuerdan de la prohibición de subcontratar que estuvo presente en algún minuto, que de alguna manera se ha logrado atenuar, pero en fin? Porque yo estoy pensando en una entidad de la sociedad civil, de estas organizaciones solidarias, que por ejemplo atiende grupos de adulto mayor. ¿Quién es en ese caso el beneficiario final? Si yo subcontrato, o si estamos hablando de organizaciones que se dedican también a atender disminución de listas de espera, que es algo que se ha hecho y que yo esperaría que se siga haciendo. ¿Quién es el beneficiario final? ¿La clínica que se contrató, el médico que se contrató, el usuario que finalmente es el beneficiario de la atención que se está entregando? ¿Es el adulto mayor que se atiende en un hogar de adultos mayores? ¿Es el niño que se atiende en un hogar atendido por alguna fundación o corporación de carácter privado en el marco de la política de protección a la niñez? Como que me gustaría tener claridad sobre eso, porque si vamos, o sea, a lo mejor ustedes están pensando en algo distinto de lo que yo me imagino, y es que el beneficiario final sea, si es una empresa constructora, por ejemplo, que se adjudica un contrato importante, entonces la idea es saber quiénes son los socios de esa empresa. Y por lo tanto eso tiene como una acotación, tiene como un límite que es como más concreto, en fin. O esto es todavía mucho más amplio. Yo no sé si ustedes hacen la diferencia entre lo que son contratos de negocios y entre lo que son contratos del Estado, que además estamos llenos, pues yo creo que estamos llenos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los sostenedores de los colegios particulares subvencionados?
¿quiénes son ahí los beneficiarios finales de esa transferencia? ¿O ellos no van a quedar incorporados en esta normativa? O sea, como que no tengo claridad y me gustaría saberlo, cuál es el universo finalmente de todo esto. Porque yo creo que son miles los que contratan con el Estado o reciben transferencias del Estado de manera bastante habitual, de manera bastante permanente. Las universidades privadas, en fin. Eso es, muchas gracias. Gracias. Ya, yo en esa misma línea también, a mí me complejiza tener como una incorporación de que al final termine siendo un nuevo trámite, digamos. Y eso no sé si apunta en el sentido de hacer lo que usted mismo ha planteado varias veces, hacer todo más fácil, digamos. O sea, creo que, y no. Esto es una obligación que van a tener, por tanto, cientos de miles, estoy tratando de seguir su lógica, de cientos de miles de instituciones, digamos, en un escenario que no está tan claro si tiene respecto de su periodicidad, además, o respecto de qué es lo que es o quién es el beneficiario final, porque pueden haber beneficiarios. Cuando uno habla de beneficiario final, supone que también hay beneficiario intermedio, porque si no sería uno solo, digamos, ¿se fija? Entonces, ahí es donde yo creo que se puede producir a mí por lo menos trato de visualizar cómo funcionaría una institucionalidad de este tipo y me cuesta dimensionarlo. Puesto que ya me cuesta entender, digamos, si esto es a qué se transformaría nuestra capacidad institucional. Ministro. Sí, presidente. A ver, lo primero, para tener claro el concepto de beneficiario, de repente se confunde con el hecho de quién se beneficia de la acción de una determinada entidad. Normalmente cuando hablamos de políticas públicas hablamos de beneficiarios por las personas que reciben una prestación. En este caso se está tomando una taxonomía que es, digamos, internacional y que el concepto de beneficiario final se refiere a quién es el propietario o el controlador último de una entidad. ¿Ya? Claro, es el concepto de beneficiario. En el caso de las compras públicas, la obligación de entregar esta información y con esta definición de beneficiarios finales ya está en la ley de compras públicas, la ley que se aprobó hace un tiempo atrás y que está en proceso de implementación. Y la aplica simplemente por el hecho de ser proveedor del Estado, independientemente de cuántas veces se haga, y no requiere estar actualizando en cada oportunidad esa información si es que no ha cambiado. Ahora, respecto de la complejidad de mantener esta información al día, yo creo que es bueno el paralelo con las declaraciones de patrimonio. A todo acá nos toca hacer declaraciones de patrimonio. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero yo por lo menos me demoraré unos 40 minutos en hacer la declaración de patrimonio una vez al año. Sí, pero hay que hacerla cuando uno cuando uno tiene un cargo, de repente uno es parte de un partido político y tiene que hacer otra, digamos, que le llega a uno, y después uno, aquí hay varios casos, va otro y después tiene que renovarla. Entonces, claro, yo creo que siempre uno, pues además le va a agregar esta otra, porque el último patrimonio se supone que no cambia tanto. O sea, puede haber deterioros o puede haber mejoras, pero esto sí es información distinta cada vez, por naturaleza. Claro, o sea, esto es mucho más simple que la declaración de patrimonio, ¿cierto? Se parece a la parte como más permanente, aquella que se actualiza automáticamente en el sistema, ¿cierto? Cuando uno va a llenar las declaraciones de patrimonio, normalmente lo que tiene que hacer es actualizar valores si es que no ha habido otros cambios. Por lo tanto, es como la parte más simple de la declaración de patrimonio, más fácil de llenar. Sinceramente, quizás le podemos pedir al laboratorio de gobierno que haga unos experimentos de cuánto requiere hacer algo de este tipo, pero la verdad es que no es un requerimiento particularmente sofisticado, que requiera un gran ejercicio
que demande mucho tiempo. No sé, su secretario si quiere comentar eso. Perdón, por su intermedio, presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio. Yo entiendo la preocupación que plantea tanto el senador García como usted, presidente. Y claro, acá las nomenclaturas muchas veces dificultan, digamos, que uno vaya a lo que aquí podríamos decir que es más bien como beneficiarios aguas arriba. Es la estructura de sociedad, los propietarios que hay detrás de una estructura societaria o de una entidad sin fines de lucro. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, sabemos que hay muchas sociedades hacia abajo, digamos, como cascadas hacia arriba, pero no sabemos quién es el propietario final. Y por tanto podría, ¿no es cierto?, escudarse en muchas propiedades, en otras entidades intermedias, como bien decía por su intermedio el presidente Coloma, en orden a no saber quién es el que está detrás de esto. Entonces hay actividades que efectivamente podría haber conflicto de interés, que podría efectivamente haber, y no podemos seguir la trazabilidad. Entonces aquí es como ir corriendo los velos hacia arriba para saber quién es el que está detrás de la estructura al principio, que no tiene nada que ver, como usted planteaba, presidente, en su preocupación natural, ¿no es cierto?, del beneficiario que hablamos en la ley de presupuesto o el beneficiario de una prestación social y todo, que es, por ejemplo, en su ejemplo, la persona que recibe la prestación en un hogar de ancianos o en una lista de espera, digamos, la prestación de salud mediante modalidad de prestación, ¿no es cierto?, subcontratada para su atención. Entonces acá, en definitiva, no tiene que ver con operaciones, tiene que ver con estructuras. Las personas que están definidas en el artículo 4, si la memoria no me falla, son las personas que efectivamente tienen que esto. Entonces no es por operación, sino por la estructura que tienen. Entonces las personas que tienen esta estructura son las obligadas a hacer dicha declaración. Y la declaración, como bien decía por su intermedio... Su declaración va a decir qué. Va a decir lo que dice el artículo 5º. Sí, pero o sea, el explíquemelo. registro lo que tiene que decir es indicar, respecto a esta persona que es beneficiario final, el que está arriba, ¿no es cierto?, va a tener que indicar, como bien leía el ministro, nombre y apellido, fecha de nacimiento, cédula de identidad, nacionalidad, domicilio. Lo leo porque no me acuerdo de memoria. País de residencia, datos de contacto, una casilla de correo electrónico, ¿no es cierto? Naturaleza o tipo de interés que posee. Esta información se refiere al detalle de la forma en que se ejerce la propiedad o control a través de las acciones, derecho de voto, derecho de utilidades, porque, como ustedes saben, de acuerdo siguiendo la ley de mercado de valores y sociedad anónima, hay distintas formas de control, ¿no es cierto? El artículo 100 de la ley de sociedades anónimas establece las formas de control de mercado de capital. Establece las formas de control, entonces esas distintas formas de control son las que hacen, ya sea porque puede nombrar, ¿no es cierto?, un director, porque posee más del % del capital, etcétera. Entonces eso es lo que se determina para saber que efectivamente es el beneficiario. La extensión y alcance, ¿no es cierto?, del interés que posee, porcentaje de participación, etcétera. Fecha desde que la persona beneficiaria final cumple con uno de estos requisitos. Entonces, en definitiva, y en el caso de los fondos de inversión. Es una información, como bien decía por su intermedio presidente, el ministro de Hacienda, una información muy básica, sencilla, porque aquí lo que tiene que ver, en el fondo, esta es una herramienta disuasiva y preventiva, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a tener más transparencia, que nos va a ayudar a prevenir conflicto de intereses, a generar más competencia, a saber, digamos, que efectivamente en su caso, si se están haciendo... contribuir a controlar la evasión y la ilusión, el tráfico, actividades terroristas, crimen organizado, y por tanto una herramienta muy importante desde el punto de vista de la transparencia disuasiva. No tiene, digamos, otra finalidad, pero sí que en derecho comparado y en organismos internacionales, como lo veíamos al principio, es una herramienta muy relevante, ¿no es cierto?, para estos efectos, que ya la hemos aplicado de manera más acotada, como bien decía el ministro de Hacienda por su intermedio presidente, en nuestro ordenamiento institucional. Esto, si ustedes recordarán, data de harto tiempo. Hubo una glosa de la ley de presupuesto del Ministerio de Hacienda que mandató a que hiciéramos un estudio con la OCDE para avanzar en el tema de beneficiarios finales. Se puso una norma en este sentido en una glosa y luego se recogió ya de manera permanente en lo que fue la modificación recientemente aprobada de la nueva ley de compras públicas. Senador García. Presidente, a ver, letra C del artículo 4, del artículo 4, sobre la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos. Otras entidades sin personalidad jurídica. Sin personalidad jurídica. En el caso de comunidades se encontrarán obligadas a informar únicamente aquellas que nazcan por el término de una sociedad comercial o por el fallecimiento de un socio o accionista. En el caso de asociaciones sin fines de lucro, me imagino que el término asociaciones se usa en un concepto amplio, fundaciones, corporaciones, solo deberán informar en el caso que contraten con el Estado cualquier título o reciban cualquier tipo de transferencia del Estado.
y que funcionen sin requerir personalidad jurídica. Sin requerir personalidad jurídica, tales como clubes, centros de estudiantes, de padres, de deporte, juntas de vecinos y otras organizaciones. No se considerará para estos efectos el empresario individual. Y ahí ya me asusto. ¿Qué tienen que ver aquí los centros de alumnos, de padres, de deporte, juntas de vecinos, otras organizaciones? Porque ¿cómo podrían ellos decir, mire, Junta de Vecinos número 18 de Temuco, ¿quién está aguas arriba? ¿La municipalidad? No, porque tiene un vínculo, tiene una relación con la municipalidad, una relación de trabajo, pero no son sus socios, no son... No me imagino a estas entidades, que además dice que sean sin personalidad jurídica, o que funcionen sin requerir personalidad jurídica, no me imagino a estos organismos que también estén obligados a informar. No digo que esté bien o esté mal, porque repito, pero me gustaría un poco saber cómo lo están pensando ustedes. ¿En qué casos se han puesto ustedes para poner esta norma? Gracias, presidente. Sí, ministro. No es que no. Traté de interpretar su mirada, pero no pude. Sí, gracias, presidente. A ver, la redacción de esta letra, cuando se refiere a los casos de clubes, centros de estudiantes, de padres, etcétera, está dentro del párrafo en el cual se señala que se trata de asociaciones sin fines de lucro cuando contratan con el Estado cualquier título o reciben una transferencia del Estado. Entonces, acá no está previsto que se registren todas las juntas de vecinos, sino que aquellas que reciben aportes del Estado. ¿Cuáles, por ejemplo? A través de las subvenciones de la Presidencia de la República, hay algunas juntas de vecinos que reciben un aporte del Estado. Lo mismo pasa con clubes de adultos mayores. Sí. Lo que pasa es que en el caso del famoso 8% de los gobiernos regionales, son, yo creo que varios cientos, si no miles. Porque cada gobierno regional aprueba, no sé, porque el Implementación de adulto deportiva. mayor, implementaciones deportivas, al club de adulto mayor, el viaje al Congreso, que es como bien típico. Pero no veo qué podrían ellos informar respecto de esta relación o de esta composición de quienes son. ¿Tendrían que entregar la relación de sus socios? ¿Eso es? Sí, acá lo que se señala que es en el artículo 3º, caso C, se señala, ejercen control efectivo de personas jurídicas, fondos de inversión, etcétera, entendiendo por ello cualquier atribución o facultad que le permita tomar o hacer que otros tomen decisiones sobre dichas entidades. O sea, sería presidente de la Junta de Vecinos, la directiva de la Junta de Vecinos, en el caso en que reciban un aporte del Estado, ¿no? Ministro, no tengo opinión así, pero quizás sería bueno acotarlo. No excluirlos completamente, porque si son transferencias importantes, significativas, en fin, pero si son los 3 millones, los 5 millones, los 10 millones, porque si no se va a llenar usted de una cantidad de información que probablemente puede resultar, por un lado, irrelevante, pero también puede resultar como muy inhabilitante para ese tipo de organizaciones. Entonces, me estoy imaginando. Y de hecho yo quería pedirle, presidente, porque me imagino que vamos a escuchar a algunas entidades. Yo escucharía a la directora de Compras Públicas, por la experiencia que ellos ya están teniendo, creo que puede ser muy interesante, y también escucharía a la directiva de las organizaciones, ellos se llaman organizaciones de la sociedad, solidarias de la sociedad civil, Sí, porque que agrupan a varias organizaciones, y entiendo que ahí está
Techo para Chile, está Desafío Levantemos Chile. Sí, porque a Maki, antes para una pregunta más, que se incorporan dos cosas adicionales, digamos. Se incorpora la publicidad de la información respecto a si alguien dona a cualquier institución que reciba un beneficio tributario, digamos. No sé si va a aparecer el listado de todos los donantes del Techo para Chile, voy a seguir, o del Hogar de Cristo, o de no sé, yo no sé cómo hacen con los partidos políticos, porque ahí eso reciben beneficios tributarios finalmente, pero no sé, no sé cómo se contabiliza. Con multas que dan, la multa ley son 500 UF, digamos, según lo estoy mirando acá. No, yo supongo que no, porque si no, eso vulneraría una norma respecto a la privacidad, pero ya empieza a colisionar. Entonces, a mí, ministro, lo que me pasa, estamos partiendo esta discusión, si obviamente tenemos que escuchar y tenemos que escuchar. Creo que efectivamente a la sociedad civil, que en materia de donaciones, tenemos que escuchar también a la empresa privada cuáles son los efectos que esto puede tener. Entonces a mí no sé, a la primera vista, digamos, no tengo tan claro cómo juegan los beneficios versus los costos. Voy a hacer el costo-beneficio, no es que sea de respecto a una iniciativa de este tipo. ¿No? Yo, en otros momentos, uno siempre dice que tratar de eliminar todos los trámites, todo lo que le hace difícil la vida a las personas. Entonces no sé si esto va a sumarse a esa lista, porque muchos de estos datos, los datos reales, yo imagino que esto al final tiene un efecto tributario, es lo que básicamente, porque por algo está impuesto interno, digamos, si no estaría otra organización. Entonces no sé qué otro tipo de datos necesita impuestos internos, porque si esto es tributario, bueno, no sé, porque es claro el objetivo que se está planteando, pero eso yo lo plantearía dentro de una lógica de implemento tributario, y no sé si la CMF no tiene información, creo que esta misma información la debe tener la CMF, o la puede tener impuestos internos. Entonces, hacer a 700.000 instituciones, varias de las cuales puede tener más de una persona, donde anualmente entiendo, ¿cierto? Va a tener que, claro, usted dice que no es tan, pero no es tan, yo estoy mirando, no es tan fácil ver, porque incluso hay dudas de quién es el beneficiario final, quién es el beneficiario intermedio, no sé, me hace ruido con subsecretario. Usted pidió la palabra, entiendo. Gracias por su intermedio, presidente. Respecto al tema de aclaración, efectivamente, sobre la publicidad de la información. O sea, acá la información que va a ser pública, todo esto está enfocado en el beneficiario final. En definitiva, no se va a informar sobre los donantes, ni tampoco se va a informar sobre los datos sensibles respecto de quién es la persona obligada a informar. En el caso de las personas, ¿no es cierto?, jurídicas sin fines de lucro, como decíamos, la Junta de Vecinos, los clubes de adultos mayores y todo, es solo si reciben, bien decíamos, beneficios del Estado. ¿Por qué? Para prevenir conflictos de intereses y todo. Muchas veces, ¿no es cierto?, quien asigna los recursos tiene algún vínculo con las personas que forman parte, es en ese sentido. Y por eso, digamos, como bien decía el ministro, esto es una información bastante básica. Aquí no hay una información respecto a la donación que se realizó, respecto al beneficio que se recibió. Acá lo que determina si es beneficiario de algún beneficio del Estado, la obligación de informar. ¿Quién informa? Quienes forman parte de la estructura. El símil, ¿no es cierto?, de la sociedad, en este caso las personas que integran la junta directiva del Club de Adultos Mayores, la presidenta, su dirección que se elige, ¿no es cierto?, de acuerdo a las propias normas que están reguladas en el Código Civil respecto a las personas sin fines de lucro, si son corporaciones o fundaciones. Y de esa perspectiva, entonces, acá no hay una información respecto a la transacción en sí misma, ni respecto a la donación y todo, y está, digamos, resguardada desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, el tema de la publicidad. Tiene respecto al tema del alcance de dónde se localiza, bueno, hay múltiples discusiones respecto a dónde se debiera localizar esto, pero en la práctica previa, digo, pero en la práctica producto de que son los organismos internacionales, donde tiene que ver con esto básicamente seguir una trazabilidad que es una herramienta eficiente y eficaz para prevenir la evasión y la elusión. Se determinó que lo más relevante, también por lo que decía por su intermedio presidente el ministro de Hacienda, que Impuestos Internos tiene a la base, ¿no es cierto?, información ya que le permite construir este registro, se determinó que lo más razonable fuera que fuera el Servicio de Impuestos Internos. De hecho, con el propio Servicio de Impuestos Internos, en su minuto la UAF, fue cuando se hicieron con los estudios previos que mandataron la ley de presupuesto con la OCDE. Presidente. Ministro. Sí, a ver,
Entiendo que el punto que hacía el senador García tiene que ver con que si podría existir como un mínimo, un límite a partir del cual, en términos de recursos que se reciben o que se transfieren, a partir del cual podría hacerse obligatoria esta información para las instituciones privadas sin fines de lucro, especialmente estas organizaciones de carácter social. Ese es un tema que, digamos, creo que es perfectamente posible discutirlo. O sea, en el fondo, en este proyecto, en realidad han confluido dos cosas. Han confluido, por un lado, una serie de propuestas que estaban especialmente ligadas al tema al tema tributario, el lavado del dinero, que estaba originalmente en el proyecto de reforma tributaria y que se separó y se juntó en este caso con las propuestas para aplicar la misma lógica a instituciones privadas sin fines de lucro a raíz de los casos que conocemos, ¿cierto?, de fraude o abuso con transferencias públicas. Entonces, yo creo que es bueno mirar cada uno de los dos en su propia lógica interna y después ver cómo se juntan ambos. Ahora, yo lo que quería sugerir es que para las audiencias quizás sería bueno también invitar ya sea a la UAF o a la Asociación de Bancos, porque actualmente este requerimiento de información ya opera en el caso de los bancos, a partir de una normativa de la UAF que materializa el concepto de conocer al cliente, Know Your Client, que es un principio bien importante que se ha estado aplicando en la banca en todo el mundo durante las últimas décadas. Y a través de la cual, en virtud de la cual hoy día los bancos ya requieren esta información de sus clientes. Entonces creo que sería bueno ahí para ver, en fin, cuánto esfuerzo, cuánta dificultad tiene, porque en la práctica creo que esa es una manera de verlo en concreto operando, porque en el caso de las compras públicas, si bien eso está en la ley y se incorporó con la última reforma, todavía no está 100% reglamentado, así que ahí va a ser más difícil verlo en su operación. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También una sugerencia respecto a los invitados y tomando en consideración que aquí ha surgido también bastante inquietud sobre el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones solidarias. Sugiero que también se podría invitar, ¿no es cierto?, a su presidenta, a los integrantes de la Comisión Sahara Quemada, que ustedes saben es la comisión que surgió a raíz del caso Convenios y que una de las medidas propuestas concretamente para estos efectos dentro de las medidas que se sugirieron al Ejecutivo está justamente crear este registro de personas beneficiarias finales, entonces creo que sería un aporte relevante. Ya, queda claro, digamos, que aquí se nos escucha, usted llegó, pero... No, se nos escucha, usted llegó con entusiasmo y está pidiendo la palabra. Sí, presidente. Bueno, no pertenezco a esta comisión, pero estoy atraído por el nombre del proyecto que están tratando, que crea un registro de personas beneficiarias finales. Se acaba ahora en julio de concluir el proceso del censo. Entonces quería pedir que por favor se considerara la información del censo para todos los propósitos, incluidos los beneficios de todo orden, pero en particular en mi región el tema de la informalidad, el tema de las viviendas que se han considerado 16, bueno, ahora las bajaban a 14.000 viviendas en el programa especial, que yo creo que se deben incrementar porque ha llegado mucha población a la región, se están construyendo parcelas, allegados, campamentos, y todo eso se debe recoger en el censo. Y quiero pedir también, aprovechando la presencia del señor ministro de Hacienda, que los datos del censo se aprovechen inmediatamente. Yo sé que parecemos en las actas de Venezuela, no aparecen nunca los resultados. A mí me ha tocado trabajar en otro censo en que participé y en la misma tarde teníamos una información preliminar de los datos del censo. Y esta información es muy importante para ver cuánta gente se ha movido globalmente entre las regiones y cuánta gente ha llegado de afuera, para todos los propósitos, especialmente vivienda. Y me imagino que todos los tipos de
registros y beneficios que tenemos en el país. Y después el per cápita de salud también, que tenemos colapsados los servicios de salud en mi región. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, queda claro entonces la dimensión de la discusión que tendríamos que tener y la secretaria presta, como siempre, digamos, ya anotando los nombres de quienes deberían ser convocados para un mayor estudio de este planteamiento. Bueno, muchas gracias y por haberse cumplido con el objeto de la sesión. Se levanta.